Bienvenidos a InsurVoice. Aquí exploramos más allá de las pólizas para entender cómo el derecho de seguros conecta con la vida real y protege lo que importa. Desde grandes catástrofes hasta pequeñas eventualidades, el mundo de los seguros está en cada rincón de nuestras vidas. Prepárate para sumergirte en casos, anécdotas y temas que redefinen el derecho de seguros. Desde la Universidad Externado de Colombia, en alianza con la Asociación Colombiana de Derecho de Seguros, ACOLDESE, esto es InsurVoice. Bueno, entonces estamos en otro capítulo de InsurVoice. Hoy vamos a hablar del tema del reaseguro, tema creo que de los más importantes en todo este mundo. Nos acompañan dos personas que creo que son las personas ideales para conversar de esto. Por un lado está Oscar Rueda. Oscar Rueda es ingeniero con una maestría en Alemania. Creo que ha tenido todos los cargos en el sector asegurador más importantes con los temas de indemnizaciones y actualmente es el líder para indemnizaciones, de todos los temas de indemnizaciones en Munich Re para toda la región. ¿Es Munich Re o es la Münchener o no, es Munich o Re es suena bien. Munich Re? Y por el otro lado está Juan Eduardo Puyana. Juan Eduardo no solamente es externadista y profesor del externado, sino que también pues es abogado de esta casa de estudios, tiene su especialización en seguros y bueno, y pues maestría y demás títulos de posgrado, y actualmente es el líder también para todos los temas de reclamaciones, todo claims para la región, pero por el lado de Hannover, ¿sí? ¿De Hannover? De Hannover. ¿De Hannover? De Hannover. Entonces creo que tenemos dos personas que están en el día a día, digamos desde una posición donde donde están viendo todo, tienen todo en el radar, lo que está pasando en el mundo y sobre todo en la región. Entonces creo que nos va a ir muy bien conversando de esto. Muchas gracias por venir, Oscar. Muchas gracias por venir, Juan. Gracias por la invitación a la universidad, al departamento de seguros. Qué bueno poder participar de estos espacios que son importantes para el sector y también compartir con colegas como coterráneo, además, como Oscar. Muchas gracias, Juan Camilo y Juan Eduardo, por la invitación. Yo no soy abogado, entonces habrá temas en los que me tocará llamar a un amigo o algún consultor para resolverlo. Pero de otra reaseguradora. Es ingeniero litigante. Porque en todo caso, pues Munich Re es, creo que todo el mundo lo sabe, creo que es la más grande. Hannover es también una de las más grandes. Dicen que es la más rentable. Total. Para darle algo de crédito. No, total. También, altamente rentable. También está la Suiza, que también creo que es otro actor muy importante acá. Pero bueno, están ellos que son de estas compañías, esas reaseguradoras tan importantes. Oye, ¿y cómo le explicarían entonces a alguien que realmente no tiene mucha cercanía con el tema qué es el reaseguro? ¿Sí? ¿Por qué existe el reaseguro? ¿Qué problema fundamental resuelve el reaseguro? ¿Y qué pasaría si no existiera el reaseguro? Pues mire, es hacerlo de manera fácil es difícil, Juan Camilo, porque la evolución de la figura del reaseguro ha llevado a que la definición misma de la figura sea muy compleja. Este negocio comenzó con el reaseguro más sencillo en los años, en el siglo XV, XIV, y ha venido evolucionando. En Génova dicen que empezó. En Génova, en el seguro marítimo. Pero después lo prohibieron. En Londres estuvo muchos años. ¿Cómo hacía? Sí. Y solo, digamos, retoma, digamos, la relevancia, pues dicen con ocasión del incendio de Hamburgo. El incendio de Londres y el incendio de Hamburgo, posteriormente, que dio origen a la primera reaseguradora, como las conocemos hoy, que fue la reaseguradora de Colonia, que la Colonia, sí. Ya no existe. Pero la figura ha evolucionado muchísimo, entonces tener una definición que pueda involucrar todos los tipos de reaseguro o formas de reaseguro que existe es muy complejo, es muy difícil. Y las mismas legislaciones no traen, la gran mayoría de ellas, definiciones de lo que es
el contrato de reaseguro. La colombiana, en los 3 artículos que tenemos, no tiene una definición. La inglesa no tiene una definición. En Latinoamérica es muy poco. La chilena tiene una definición de reaseguro que incluye algo de lo que es la retrocesión. Y creo que es acertado que no se defina por la evolución. El primer reaseguro que existió fue el reaseguro facultativo, que lo que significa es que es un reaseguro opcional para ambas partes, para la compañía de seguros, que es quien cede el riesgo, y para el reasegurador, quien es el que lo está aceptando. Y fue el reasegurador, y fue la figura de reaseguro más conocida por muchos años. Hoy en día no lo es. La que genera más prima para el negocio son lo que se llaman los contratos automáticos o los treaties, y estos mismos han venido evolucionando en las formas como se hace el negocio, lo cual lleva a que hablar de una definición es muy complejo, pero yo diría que es una transferencia de riesgo estructurado entre 2 partes que son profesionales en su actividad. ¿Y qué pasaría si no existiera? Yo creo que uno de los efectos sería que el seguro sería mucho más costoso, porque solo habrían pocos jugadores. O sea, imagínate, ¿quién daría cobertura para terremoto? ¿Sí? ¿Quién podría dar cobertura para terremoto a todo Bogotá, o bueno, a muchos riesgos de Bogotá o de Medellín aquí en Colombia? Solo las grandes, ¿sí? Y solo las grandes cobrarían esa capacidad, porque no habría más competencia, porque serían los que tienen el dinero para soportar que ocurra un gran evento como un terremoto que puede pasar en Bogotá o en cualquier ciudad importante en Colombia. Entonces, el primer impacto sería que habría menos capacidad, o sea, menos compañías que pudieran dar seguro, porque, claro, para seguros pequeños, no sé, autos... alcanza el cupo. Alcanza el cupo, ¿sí? Pues que se me vaya un carro, se me estrelle, muchas compañías podrían responder. Pero ¿qué pasa si hay un terremoto fuerte? ¿Quiénes pueden responder y sacar y tener el efectivo para responder ante esta catástrofe? ¿O no se daría esa cobertura y entonces estaríamos descubiertos? O sea, es como un tema de capacidad, dices tú. Básicamente es un tema de capacidad y de mutualidad, digamos, del riesgo. Con lo que hacen las compañías de reaseguro como Munich Re o Hannover es dispersar el riesgo a una escala global, ¿sí? Las probabilidades de que pase un terremoto en Colombia, en Colombia y en varias partes del mundo al mismo tiempo es poca. Entonces, eso diversifica el riesgo. Pero una compañía en Colombia, una compañía de seguros que no tenga reaseguro, si ocurre un terremoto en Bogotá y tiene gran exposición en Bogotá, puede que se acabe la compañía. Entonces, es un tema importante el tema del reaseguro. Y nosotros lo que hacemos es dispersar el riesgo a nivel global, ¿sí? Y lo manejamos muy bien, ¿no? ¿Y les pagan? Sí. Somos muy rentables. Pero además, por esa visión global, no solamente permitimos que las compañías de seguros celebren más contratos de seguros, entre otras razones por unas limitaciones normativas, regulatorias que tienen, como es el patrimonio técnico y la retención técnica, que en Colombia, para la generalidad de los ramos, es el 10% de su patrimonio técnico, sino que también transferimos conocimiento a nuestros clientes en cómo hacer un negocio, en qué determinado clausulado wording usted puede aplicar, cómo manejar un determinado siniestro, y pues también permite que los accionistas de las compañías de seguros puedan estimar mejor sus retornos de capital, porque van a tener una protección adicional a sus inversiones, y eso creo que es un es de 2 vías, digamos, el beneficio, al margen de que se transfiere riesgo y va plata, también se devuelve, digamos, hay un beneficio también para la compañía. Pero fundamental, piense que una compañía de reaseguros como las nuestras no tiene licencia para hacer seguros, y no hay otra forma de desarrollar el negocio que a través de una compañía de seguros. Entonces, efectivamente, educando. Usted solo puede llegar a celebrar contratos de seguro con compañías de seguros que celebran contratos de seguros. Y el otro punto ahí es, cuando uno ve la escala de los eventos catastróficos, pues no es que ocurran todos los años, menos mal. Pero, y si uno ve en Colombia, hay muy pocas personas que todavía están en el mercado que han vivido una verdadera catástrofe, como un terremoto. Pues el último fue Armenia. Ese conocimiento lo traemos los que estamos a escala global, ¿sí? Entonces no hay que esperar a que ocurra algo acá para aprender, sino nosotros podemos compartir experiencias de Chile, por no ir tan lejos, de Perú o de México. Y bueno, Turquía también son eventos grandes. Oye, ¿cuáles son los principales tipos de reaseguro y en qué casos se usa cada uno? Pues mire, para responder esa pregunta, yo creo que lo primero que hay que dimensionar es que ahorita mencionábamos que este es un negocio que se celebra entre profesionales de una misma actividad.
Pero además hay que destacar que es un contrato de lo que llamamos de libre discusión, por oposición al contrato de adhesión, que es el que se le ha caracterizado al contrato de seguro. Y eso lleva a que el margen de negociación sea completamente amplio y que las partes, la compañía de seguros, que también se llama cedente o reasegurado, y ahí nos vamos involucrando un poco en el léxico, que también es algo complejo en mi propio negocio, lleve a que elijan su mejor forma dependiendo de múltiples factores. ¿Quiénes? Generalmente la compañía de seguros es la que termina buscando una determinada forma en razón de la estrategia de su negocio. Y ahorita hablábamos ya de una distinción de formas. El facultativo, que es un negocio... Pero antes de que siga, entonces alguien va y dice, oiga, yo quiero que se asegure, quiero asegurar, no sé, el cumplimiento de esta obra de infraestructura, y va donde un asegurador. ¿La aseguradora qué hace? O sea, ¿cuándo entra el reasegurador? Para los que no. No, lo que hace, al primero que contacta generalmente es el intermediario de seguros, y este busca diferentes cotizaciones para ofrecerle a ese asegurado que tiene esa obra, y la compañía de seguros internamente evaluará si necesita capacidad de reaseguro para ese determinado negocio, o puede hacerlo con lo que llamábamos ahorita su retención. Y si estamos hablando de una obra que es muy grande, que tiene valores asegurados muy grandes, pues probablemente necesite reaseguro. Entonces ahí viene una segunda pregunta, y es: ¿los contratos automáticos, que era una de las modalidades que estábamos viendo ahorita, son suficientes para poder suplir esa capacidad de reaseguro que necesita? ¿O es tan grande o tan compleja que requiere de otra modalidad de reaseguro que se llama el reaseguro facultativo, en donde hay un análisis individual, riesgo a riesgo de cada negocio, a efectos de determinar si el reasegurador lo quiere tomar o no y en qué condiciones? Entonces, pues por eso digo que dependen muchos factores. Hay compañías de seguros que tienen un nicho de negocio específico, que pueden tener contratos bastante amplios y sería suficiente. Hay otros que no, y tendrían que acudir a otras figuras de reaseguro diferentes. Entonces, no hay una regla general para este tipo de respuesta. Depende de la compañía de seguros. Pero uno de los factores definitivos en diferenciar si se necesita reaseguro o no son los valores asegurados. Generalmente ese definitivamente sí es uno de los puntos para eso. Dime. No, y también es del apetito de la cedente, de la compañía de seguros. Yo que quiero asumir con mi propio capital, qué quiero y qué puedo. ¿Y en qué porcentaje, digamos? Sí. O de pronto yo como cedente no me siento, digamos, hábil o capaz de asumir ese riesgo, y quiero cedérselo a un reasegurador y quedarme con una comisión y no tener riesgo, ¿sí? No sé, hay, por ejemplo, compañías que no les gusta tener riesgos en frente de playa. ¿Por qué? Porque sus contratos no se lo permiten, o porque no tienen apetito, porque es muy riesgoso por un huracán o por un tsunami, y todo eso, así sea pequeñito, lo ceden a un reasegurador. O sea, no es solamente un tema de capacidad, también puede ser un tema donde ellos, pese a que tienen todavía suficiente capacidad, voluntariamente quieren reasegurarse. Sí. Es una actividad que no la quieren hacer. O sea, ahí aplica, digamos, el mismo concepto de yo qué tanto puedo retener, qué tanto puedo ceder. ¿Y qué tanto quiero? ¿Qué tanto quiero? ¿Sí? Hemos tenido casos en México donde compañías de seguro no, digamos, retienen cero en ciertos riesgos, ¿sí? Todo lo que es frente de playa yo no quiero retener, ¿sí? Yo quiero venderlo, pero no quiero retener nada, porque es mi apetito de riesgo, ¿sí? Oiga, ahorita decían que era impreciso, pero que se usaba en la sala para que entendieran que el reaseguro era como el seguro de los aseguradores, ¿sí? Pero realmente cuéntenos, Juan, ¿qué diferencia el reaseguro del seguro? Es una muy buena pregunta, porque yo creo que podemos... ¿Y qué es eso de la comunidad a las veces? Podemos comenzar por diferenciar las dos figuras que se parecen pero no son lo mismo, y son independientes por sus características, o por algunas de sus características. Entonces, hablábamos que este contrato lo celebran dos partes, igual que el contrato de seguro. Pero aquí la diferencia es que las dos partes, y ya lo mencionamos antes, son profesionales en su actividad. Y eso cambia completamente. ¿Qué son quiénes? El panorama, que es, por un lado está la compañía de seguros cedente, porque es la que cede el riesgo, o el reasegurado. Esas, digamos que con cualquiera de esas tres palabras identificamos a una de las partes, que es la compañía de seguros, que generalmente es la que elige la modalidad y es la que busca
el contrato o celebrar el contrato de reaseguro. Y en el otro lado está el reasegurador concretamente. Entonces eso ahí ya nos estamos en un plano. Y en el medio también hay un broker. Y en el medio puede haber un broker. Puede haber un broker de reaseguro. De reaseguro. Que generalmente es usado cuando son estructuras de reaseguros muy complejas, porque piénsese que sucede, pero no es la regla general, en que no siempre el riesgo se distribuye en reaseguro, que es una distribución vertical del riesgo, en un solo reasegurador. Acuden muchas veces muchos reaseguradores. Entonces, administrar ese negocio pues tiene sus complejidades, y en eso el broker de reaseguro pues puede jugar un papel fundamental. Entonces, desde la bilateralidad ya hay una diferencia con el contrato de seguro. Ahorita dijimos, es un contrato de libre discusión. Tradicionalmente al contrato de seguro se le ha asignado... O sea, hay una diferencia en los sujetos. ¿No? Usted difícilmente puede negociar con una compañía de seguros el clausulado que le ofrecen. Es ese. Aquí hay muchas posibilidades y variantes y la negociación es completamente diferente porque nuevamente son dos profesionales que están acudiendo a celebrar un contrato de reaseguro y no está nada predispuesto. Todo se puede negociar, las exclusiones, los límites, absolutamente todo. Los dos son bilaterales, pero los sujetos cambian y son en este caso profesionales. De acuerdo. Y en este caso además es también un evento, digamos, es un contrato en el que se permite la libre discusión del contenido del contrato. De acuerdo. Por regla general. En Colombia, el contrato de reaseguro hoy va a ser siempre un contrato de derecho internacional privado. Esa es otra diferencia con el contrato de seguro. Porque una de las partes, que es el reasegurador, no tenemos reaseguradores locales. Va a estar siempre en el exterior. Y eso pues lo lleva a que cláusulas como la ley y la jurisdicción sean fundamentales a efectos de determinarlas y dejarlas claras en el contrato de reaseguro. Entonces, estamos viendo que es un contrato que es principal, es autónomo, con una muy fuerte conexidad con el contrato, con una conexidad fáctica y una conexidad jurídica con el contrato de seguro, pero son diferentes, ¿no? Mientras que el contrato de seguro es completamente independiente y autónomo, y nuestro Código de Comercio confirma pues, que no hay ninguna relación contractual del reasegurador con el asegurado original. ¿Y qué es la comunidad de la suerte? La comunidad. Entonces, hay un principio básico muy importante en el contrato de reaseguro, que es la comunidad de suerte, o el follow the fortune en inglés, según el cual la responsabilidad del reasegurador está comprometida en acontecimientos, en hechos que salen del control del reasegurado, cedente o compañía de seguros. Y cuando se dan esas situaciones, se espera que el reasegurador acompañe en la responsabilidad que tiene la compañía de seguros, derivado de esos hechos ajenos a su voluntad, ajenos a su control, respondiendo según los términos del contrato de reaseguro. Ese principio lo incorporamos nosotros en nuestra legislación, ese es precisamente el artículo 1134 de nuestro Código de Comercio, y señala que solamente se puede romper ese principio, es decir, no habría responsabilidad del reasegurador cuando la conducta de la compañía de seguros es de mala fe. Entonces, mire usted cómo un principio como la comunidad de suerte responde a otras las características que comparte el seguro y el reaseguro, que es la buena fe, pero además al equilibrio económico de las prestaciones que surgen con ocasión del contrato de reaseguro, buscando que haya un acompañamiento. Esta norma es la única de los 3 artículos que tenemos que es de orden público dentro de nuestra legislación sobre el contrato de reaseguro. Oscar, ¿y cuáles son los principales riesgos que se están asegurando hoy en la región? Bueno, nuestro mercado es principalmente property, o sea, ahí los riesgos catastróficos, terremoto, todos los riesgos, inundación, son los que generan más primas en nuestro mercado, digamos, en el tema, lo que nosotros vemos que es propiedad y responsabilidad civil. Sin embargo, hay riesgos que están creciendo y que se espera que en el futuro tengan una mayor relevancia, como es cyber, por ejemplo. Pero principalmente por estar nosotros en una zona muy propensa a terremoto, la mayor riesgo que se cubre es propiedad, digamos, y todo lo que asocia a propiedad. ¿Y qué tan dependiente es Latinoamérica de las grandes reaseguradoras internacionales? Yo creería que muy dependiente, porque
la exposición que tenemos y por el mismo tema de riesgos catastróficos hace que sea digamos, la mayor exposición o el mayor peligro al que estamos enfrentados, y no hay compañía, por grande que sea en el mercado, que pueda soportar sola un gran evento catastrófico, ¿sí? Entonces, esas capacidades que colocan reaseguradoras importantes, y también, digamos, hay varios niveles de reaseguradoras que no participan con porcentajes muy grandes, pero que tienen, digamos, en caso de ocurrir un siniestro, tienen que colocar, un siniestro catastrófico, tienen que colocar dinero ahí, hace que podamos, digamos, que el mercado crezca y que podamos vender seguros a todos. Si no, yo creo que sería un bien muy escaso el seguro y muy caro sin la participación de las reaseguradoras internacionales, o lo hacemos, digamos, uno lo ve en sitios donde los riesgos ya pasan todos los años, no sé, los huracanes o los daños por vientos en algunas zonas hacen que, a pesar de que en esa zona hay reaseguradoras que pueden vender, ya no hay apetito por esos grandes riesgos como huracanes en la Florida, por ejemplo. Entonces, se vuelve un tema en que para yo asegurar 100, la prima me va a costar 80, ¿sí? O sea, se vuelve inmanejable, inaccesible ese seguro. ¿Y por qué Bogotá, el que quiera, por qué Bogotá se considera una plaza tan importante para la región en materia de reaseguro? Hay ¿Es importante? teorías. Sí. Sí, sí. Estamos de acuerdo que sí. No, se ha vuelto muy importante, no solo por la presencia de Oscar. Ellos llegaron después. Hannover llegó después. Pero yo creo que ha sido un tema de condiciones de los mercados, digamos, ubicación geográfica también de Colombia, y la capacidad de profesional que hay en el mercado. O sea, yo quiero destacar que aquí en Colombia se encuentran muy buenos profesionales en seguros, que hay gente muy, muy bien preparada, y cuando uno veía los grandes mercados de seguros y de reaseguros, en un principio estuvo, bueno, una anécdota es, por ejemplo, Munich Re tiene todavía una oficina, una casa en Cuba, ¿sí? O sea, hace muchos años había oficina en Cuba. Luego Venezuela fue, digamos, un centro de operaciones. Argentina fue creciendo, pero por temas también políticos, Colombia se convirtió en un centro de seguros y de reaseguros importante en toda la región, que inclusive hay otras reaseguradoras que desde aquí cubren regiones como México, digamos, países mucho más importantes o mercados mucho más grandes como México, como Brasil. Entonces ha sido una combinación de cosas, pero yo creo que lo importante no es ser, sino mantener esa relevancia del mercado colombiano en la región, y eso se hace con buena gente, digamos, con buenos profesionales. Yo agregaría ahí, completamente de acuerdo, pues es unos costos asequibles para una mano de obra calificada, pero además uno lo nota en la cantidad de libros, papers, de documentos que se generan en torno al seguro, que no es tan fácil conseguir en el resto de la región, y en esto las universidades como el externado, la verdad es que ha aportado muchísimo. No sé cuántas generaciones llevamos con la especialización de seguros del externado, donde vemos gente que viene de otros países a capacitarse, y eso definitivamente le ha dado una importancia en la región. Oiga, pero el tema de salarios, pues no podía guardar. No, pagamos súper bien, somos súper buen empleador. Pero somos muy competitivos en la región. O sea, si uno ve la cantidad, digamos, hace un benchmarking de la región, tenemos muy buenos profesionales con un costo por país, digamos, que es razonable, ¿sí? Que le llevan mucha ventaja a mercados que antiguamente habían sido los líderes de Latinoamérica, como de pronto Miami, ¿sí? Y eso hace una diferencia importante, ¿no? No, y la gente a veces ve el reaseguro como es el otro paso, es el paso que sí, ya trabajé en una aseguradora, ahora quiero trabajar en una reaseguradora. ¿Qué se necesita? ¿Qué ven ustedes cuando alguien llega de una aseguradora y aplica para llegar a una reaseguradora? ¿Por qué lo ven como algo, como otro paso adicional en su carrera? ¿Y qué necesitan ustedes? ¿Qué perfil miran ustedes? Hay un atractivo. Ya que nos metimos en eso un segundo. Hay un atractivo que es muy valioso, y lo hablábamos ahorita, y es esa visión internacional, en nuestro caso regional del negocio, y, quien viene con éxito desarrollando alguna labor en el mercado de seguros,
pues quiere tener ese paso por tener esa visión más grande y aprender de costumbres de otros mercados. ¿Qué se necesita? Pues definitivamente idiomas. Idiomas es uno de los temas que es más importante. ¿Y habla inglés nativo? En nuestra vida. Eso hoy en día casi que lo damos por sentado. Esperamos muchas veces Sí. otro idioma. No es como que hable un poquito de inglés, es que tiene que ser un muy buen nivel de inglés. El idioma oficial de nuestras compañías es alemán-inglés. Sí. Y eso, pues, per se hay que tenerlo para entrar acá. Pero además de los idiomas que por fortuna yo creo que las generaciones que vienen están mucho mejor preparadas que lo que estábamos nosotros en cuanto a idiomas. Pero en el colegio en Bucaramanga era bilingüe. El colegio de Bucaramanga era El mío más no, o el mío menos no. bilingüe, ¿no? Y eso, pero no crea, hoy llegan muchas hojas de vida sin inglés y eso pues Ya, de una vez Es una muere. limitante, sí, es una limitante clara para entrar al tema de reaseguro porque no vas a poder interactuar con todas las partes que están en este negocio, ¿sí? Tenemos aún, digamos, mercados que solo hablan inglés, ¿sí? Que no están ubicados aquí en la región, sino que vienen de Londres casi todo y de Estados Unidos también, y el inglés es indispensable. Oiga, cuando se refieren a un mercado, y ya, perdón, ahora sí vuelvo, a un mercado duro, un mercado blando en reaseguros, ¿a qué se refieren con eso? Los mercados tienen ciclos. Entonces, cuando hablamos de mercado duro, mercado blando, nos estamos refiriendo a qué ciclo del mercado estamos viendo. El mercado blando no solamente significa que los precios o el costo del reaseguro puede estar bajo, y puede estar bajo por diferentes razones. La principal de ellas es porque hay mucha capacidad, mucha oferta de reaseguro. Pero no solamente es precio, estamos hablando también de que las condiciones de reaseguro son diferentes en términos de que exclusiones que tradicionalmente se venían dando para un tipo de negocio se comienzan a levantar o flexibilizar, o límites que eran difíciles de conseguir se están dando más altos, o deducibles que tradicionalmente tenía algún tipo de actividad están bajando. Y atado a esa capacidad de reaseguro, y a veces en algunos años a siniestralidades que se esperan eran mucho mayores pero no se dieron, pues eso lleva a que el mercado asuma una condición de blando o duro, que sería lo contrario al mercado blando. Sí, y a veces es contraintuitivo. Estamos hablando por un lado que las catástrofes se van a presentar con mayor frecuencia, que el cambio climático tiene un efecto importante en las pérdidas globales, pero a la vez se ve que el costo del reaseguro baja, digamos, o se está... O sea, hoy estamos en el mercado blando. Hoy estamos bajando, digamos, se está ablandando el mercado. No sé si... Blando, pero va. Sí, pero va... Un proceso de ablandamiento. Exactamente. Y eso, hoy de hecho estaba leyendo un informe que sacó otro reasegurador muy importante, que no está aquí presente, pero decía que uno no se debería fiar porque estamos tomando las cifras del año anterior. El año anterior hubo poca afectación por siniestros catastróficos, pero lo tiene que ver en un periodo mucho más largo, y cuando uno ve las cifras hay una tendencia a incrementarse las pérdidas aseguradas. No porque el año pasado estuvo bueno, ya piensa uno que puede ser mucho más rentable el negocio. Hay que prepararnos para cuando pasen los grandes eventos, y las grandes aseguradoras y reaseguradoras tienen que generar ese capital o conformar ese capital para responder cuando haya que responder. Entonces se está volviendo más blando el mercado, a pesar de que los siniestros catastróficos en perspectiva van aumentando, ¿no? Oiga, y con todo lo que está pasando ahorita internacionalmente, ¿cómo impactan todos esos conflictos geopolíticos al sector reasegurador y asegurador? Lo hablábamos ahorita, esto es un negocio global, y cualquier cosa que pase en el mundo pues impactará en mayor o en menor medida. El conflicto Rusia-Ucrania tuvo afectaciones indirectas en ramos como aviación, por supuesto en el tema marítimo, y ahorita pues lo estamos viendo también en el ramo marítimo, el conflicto con Irán, y ese es un ramo que termina de alguna forma impactado, pero a su vez... ¿Impactado cómo? En cuanto a la posibilidad de conseguir coberturas,
uno para ese transporte, concretamente pues, de petróleo, pero además de otras mercancías que se transportan por ese estrecho que está complejo. Entonces, pues cualquier tema, el tema del riesgo político. Leía ¿Acá? también en el foro del CRO, que este es un foro de expertos de los grandes aseguradores europeos, que uno de los temas importantes ahora es el riesgo político. Y Latinoamérica no es ajeno, lo tuvimos en el 2019 Chile, 2021 Colombia, pero además Francia si llega Cepeda, ¿suben o bajan las primas? Francia tiene constantemente problemas de orden público y eso es un riesgo que todavía yo creo que no sabemos medir bien, como si medimos el riesgo catastrófico de terremoto y que termina teniendo afectaciones importantes. O sea que ahorita todo el mundo tiene los ojos puestos a ver qué va a pasar aquí en estas elecciones. Pues mire usted que hace unos días hablaba con un ajustador de seguros y me decía que tenía más siniestros cuando el gobierno era de derecha. ¿Sí? Pero porque hay infraestructura. Porque había más protestas, según él entendía. Las estaciones de Transmilenio no se volvieron a ver tan afectadas con ocasión de las protestas como antes. Sí. ¿No? Alguien podría pensar que bajo esa misma línea, si queda un gobierno de izquierda va a haber menos siniestros de ese tipo a que si queda un gobierno de derecha, ¿sí? Pero el tema global, el tema del efecto global en Colombia, obviamente se tiene impacto. Un primer impacto en muchas coberturas puede ser que no se den, ¿sí? Yo no es un tema de precios, sino es un tema de riesgo que yo no quiero acompañar, ¿sí? El otro tema, tiene que ser un evento muy grande para que mueva las tasas y los precios y se vuelva a generar un mercado duro, ¿sí? Entonces, pero va a haber una de las opciones es que yo no quiera dar un riesgo, ¿sí? Como pues, volvemos al caso de daños por huracanes en la Florida, ¿sí? Ya no es un tema de precio, es un tema de que ya nadie quiere, ¿sí? Es un apetito, ya nadie quiere meterse ahí. Pero ahorita que tú hablas, y lo mencionabas ahorita con todo el tema de cambio climático, ¿qué impacto ha tenido para todos los reaseguradores el cambio, la idea, digamos, del cambio climático ahora que ya ha cogido tanta fuerza de que no simplemente eventos aislados, sino que ya, digamos, hay una gran noción del cambio climático? No, es un gran impacto en las, digamos ahí, en el reaseguro, en el costo, y hace que nos volvamos más selectivos frente a lo que queremos asegurar o reasegurar, ¿sí? Y va a haber, yo creo que a futuro va a haber menos capacidad disponible para grandes eventos catastróficos de tema, digamos, asociados a cambio climático. Incendios forestales, por ejemplo, ¿sí? Es un tema que todos los años, desde hace varias décadas, ha empezado a incrementarse y a tener un impacto importante en toda la región. Lo vimos el año pasado, el evento más importante del año pasado a nivel global de catástrofe fueron los incendios de Los Ángeles. ¿Sí? El tema lo vimos también en esta región en Chile, sequías en Brasil. Entonces, es un tema súper relevante para nosotros. Pero, digamos, ustedes que están precisamente en la atención de esos reclamos, en la atención a eventos catastróficos, ¿qué nos diferencia de otras regiones del mundo? Yo creo que lo más importante, y los destacan varios estudios, entre ellos uno de ellos, es que el gap de las pérdidas económicas no aseguradas en la región por eventos catastróficos es uno de los más altos del mundo, ¿no? O sea, y lo vemos nosotros en Colombia. Las inundaciones de Córdoba, creo que Fasecoldo tenía una estimación de un porcentaje muy pequeño asegurado con unas pérdidas y una catástrofe y un impacto social terrible. Yo diría que eso es un reflejo de la región. Hay países que tienen una penetración más alta del seguro. Sí, acá estamos en 3 y pico y están en 7, 8, 9. A 3,1 creo este año en niveles de penetración. Chile, que tiene esta experiencia catastrófica en terremoto tan alta, pues puede llegar a niveles un poco superior, pero con todo y eso, tristemente eso es lo que más nos caracteriza. Pero por el otro lado creo que es una oportunidad del sector asegurador para poder llegar a todas estas formas por otros canales, de otras formas, y que se vea un beneficio
en la sociedad en general, que pues por supuesto también es un negocio para los aseguradores y para nosotros los aseguradores. Claro. Oiga, y es verdad que el riesgo cibernético ahora es el nuevo dolor de cabeza de los reaseguradores. Es que es un riesgo en que la acumulación es difícil de medir, ¿sí? O sea, el riesgo cibernético no es el uno a uno el que afecta, porque el reasegurador lo que cubre muchas veces es la acumulación y las pérdidas que exceden cierto valor, digamos, estamos en las capas superiores de los siniestros. Y pensar qué le puede pasar, si el día de mañana hay un ataque, lo ocurrió también el año pasado con las aerolíneas que tuvieron un problema con un sistema operativo por un problema. Sí, que tocó parar un montón de vuelos. O sea, pero imagínese eso a una escala un poquito mayor, ¿sí? Y calcular esa acumulación es súper difícil. Temas de riesgo social es también difícil de calcular una acumulación. O sea, si el día de mañana hay un evento contra todo lo que, todo lo que sea azul, digamos, pues, o sea rojo, va a ser muy difícil responder ante esos eventos de grandes acumulaciones. Y cyber es un riesgo que nos toca aprender a manejar. Pero yo le diría a usted que no es un nuevo riesgo. No es un nuevo dolor. No es un riesgo emergente. Es un riesgo existente con el que estamos conviviendo. Y yo le voy a contar mi experiencia con la atención de reclamos en líneas financieras, las pólizas bancarias, las pólizas de crédito. El maravilloso mundo de las pólizas bancarias. El mundo de las pólizas bancarias. Que usted me preguntaba ahorita, es una de esas líneas en las que se utiliza mucho reaseguro. Cuando yo entré a trabajar a Hannover, la gran mayoría de los hurtos a los bancos eran con los encapuchados que entraban con las armas a los establecimientos a robárselo. Hoy eso se acabó, ya no existe, pero hace rato. Ya los hurtos son todos a través de Internet. Y eso lo que trae es una serie de complejidades, porque los clausulados que teníamos para este tipo de pérdidas pues no estaban o no están todavía incluso adaptados a esa nueva tecnología, a esa nueva operatividad de los bancos, y eso trae algunas dificultades de cara al seguro, pero no es nuevo, lo sabemos, existe, sí, está y sigue evolucionando. Sí, ahora que estábamos hablando de los ciberataques, ¿cómo se analizan entonces los riesgos que no tienen suficiente historia, como los ciberataques, como las pandemias? Uy, esa es una súper pregunta. La verdad, digamos, siempre hay forma actuarial de uno ver la exposición, y cuando queremos entrar en un nuevo negocio hay que empezar probando. La forma como los reaseguradores y también los aseguradores calculan la prima es la más conservadora. Cuando no hay historia, yo me voy al método más conservador. O sea, yo tengo una tasa más alta porque hay mucha incertidumbre. Y eso es también un mensaje para las compañías, para los asegurados, ¿no? Entre yo menos información mi tasa va a ser, o mis condiciones van a ser más restrictivas, porque yo no sé qué es lo que puede pasar. Eso funciona en todo, ¿no? Eso funciona en todo, sí. O sea, en general, la gente cree que dando menos o con menos información voy a salir beneficiado. No. Cuando yo doy más información, calcula mejor mi riesgo. Y si soy un buen riesgo, pues me van a calcular mejor la prima. Entonces, en esos nuevos riesgos se van a temas similares, exposiciones similares, y empiezan a probar. Y ya se irá ajustando la información. Pero de todos modos, o sea, nosotros en temas, pues como decía Juan Eduardo, hay riesgos que no son nuevos, o sea, que no son tan públicos o comunes, pero siempre hay una historia en la cual uno se puede empezar a agarrar para calcular una tasa adecuada. Y hablando específicamente de la pandemia, ¿qué aprendizajes dejó la pandemia en el mercado reasegurador? La pandemia nos trajo, yo creo que muchos aprendizajes. Desde lo técnico, definitivamente nos dimos cuenta que tenemos muchos wordings, muchos clausulados desactualizados. Una de las primeras preguntas que nos hicimos todos y que recibimos, de hecho, varias reclamaciones, y tocó analizarlas una a uno, es si esos cierres bien ordenados por los gobiernos o cierres por prevención tenían cobertura en las pólizas todo riesgo, porque pues el principio básico de esas pólizas todo riesgo es que tiene que existir un daño material para que se pueda activar las coberturas de lucro, y lo que recibimos fueron muchas reclamaciones de lucro sin daño material. Sí, y pues ahí hay, pues lo que hay tal vez había una gran oportunidad de negocio
porque el entendimiento del sector en la mayoría de sus negocios era que tenía que haber un daño material, pero pareciera hay un apetito de riesgo por comprar el lucro sin daño material, y eso pues puede ser una El daño oportunidad. material en el sentido, digamos, de seguros, no en el daño material de... El daño material es, de seguros es sí. que hubiese un incendio, una inundación, el físico, un terremoto. digamos. Porque a veces lo confunden, pero porque hablan de daño material, entendiendo el daño material como en la clase de responsabilidad que nos enseñan la tipología de los daños, y dicen daño material y no coincide, le dicen, no, es que es distinto. Sí. Acá todo es Esa definitivamente es una de las enseñanzas, y nos lleva a revisar cláusulas que creo que se pueden mejorar, eso desde lo técnico. Y lo segundo es que el contacto humano en este negocio es fundamental. Nos hicimos falta entre todos. Nos dimos cuenta que muchas reuniones no se tenían que hacer presenciales y se podrían hacer virtuales, pero en todo caso el negocio requiere de un contacto humano que es importante. Sí, sí, totalmente. Yo creo que los resultados, el impacto se va a ver más adelante sobre si la forma de operar, digamos, esa virtualidad ha sido buena o mala. Todavía no lo sabemos, pero también creemos que hay una oportunidad de mejorar nuestras coberturas, o sea, y hay cosas en las que la sociedad requiere cobertura y no se le está dando, ¿no? No sé, lo que tú decías de una cobertura sin que haya un daño físico a un elemento, ¿sí? También el pensar si a nivel de microorganismos eso es un daño, ¿sí? ¿A qué nivel? Para que haya daño yo tengo que verlo, tiene que ser visible o no. O sea, generó mucha controversia que era daño físico. Sí, y en eso todavía estamos aprendiendo. Pues Colombia hubo pocos siniestros. Yo no conozco ningún siniestro en Colombia donde se haya activado alguna cobertura por el COVID, por la pandemia. En otras latitudes sí hubo reclamaciones, hubo discusiones sobre ese tema, pero sí, yo creo que definitivamente es un reto, fue un reto, claro, para toda la sociedad, pero para el tema de seguros fue todo un reto probar las pólizas nuestras frente a un evento que nadie esperaba. Y con algunas cosas que han venido pasando, como por ejemplo la nueva ley de seguros en Brasil, ¿Latinoamérica se está volviendo más riesgosa o más atractiva para las reaseguradoras? Yo creo que es independiente de esos cambios en las legislaciones como la de Brasil. Muchos, digamos, años antes en Perú y también en Chile. Pues que, por ejemplo, perdón, no solamente eso, acuérdense el reclamo administrativo en Ecuador, la Contraloría aquí, digamos, hay miedos. Hay miedos, pero yo creo que cuando uno ve dónde está creciendo el seguro a nivel global, pues no es en Europa, ¿sí? Pues que son mercados maduros, no es en Estados Unidos, que son mercados maduros, es en Asia y en Latinoamérica. Y eso es lo que atrae, digamos, a los mercados. Claro, hay riesgos y no es fácil, es una región muy complicada. Ha pasado en Colombia, ha pasado en Ecuador, México, entonces son retos, pero yo creo que se pueden manejar. No sé cómo lo ve Juan Eduardo. No, definitivamente, esto es una balanza o una moneda de dos caras. La inversión extranjera naturalmente requiere seguridad jurídica y en eso y estabilidad política. Y en eso tal vez la región no se destaca. Sí, no es la campeona. No es la campeona, o sea, hay situaciones que son complejas, pero por el otro lado de la moneda, pues yo sí creo que hay grandes oportunidades para que, lo hablábamos ahorita, el nivel de penetración de los seguros aumente. La misma economía, el nivel del PIB de Latinoamérica frente al PIB mundial creo que es menor al 5%. Sí. Y deberíamos aprovechar y crecer, y eso va a traer negocios más. Pero yo creo que definitivamente es una región que tiene muchas oportunidades y muchos más de mercados maduros como o sea, es más lo Estados atractivo Unidos, que lo riesgoso. Eso es una buena análisis. Sí. Debería serlo, sí, debería serlo. Okay, señor. No, es que también no hay los riesgos, no cualquiera entra a Latinoamérica, o sea, no es un mercado, hay que conocer el mercado, hay que dar confianza, o sea, no es tan fácil para otros jugadores llegar a estos mercados y empezar a hacer negocios, ¿no? Entonces, eso también hace que los que estamos aquí locales tengamos una ventaja. ¿Y es importante ser local? Es decir, estar local. Yo creo que es absolutamente importante, o sea... Pero es un tema como de servicio. Es un tema de... Si todo es virtual. De confianza. Es un tema de confianza. No, pero es ¿Por qué? poder tener contacto con sus clientes en la misma zona horaria en la que ellos trabajan, que eso pues no lo pueden tener muchos de los reaseguradores europeos que no tienen oficina en Colombia. Es hablar el idioma, que también es un tema fundamental. Es entender la cultura. Entender la cultura
local que es tan particular, a efectos de poder establecer tasas adecuadas, de manejar un reclamo entendiendo esa cultura. Y yo creo que eso definitivamente marca la diferencia. Pues, sí, o sea, es tan sencillo como, no sé, entre las 3 compañías de seguro más grandes hay una china. No sabe uno si en oficina, a pesar de ser una de las grandes, si uno compraría un seguro a esa aseguradora, ¿sí? O hay compañías mundiales que no tienen oficina acá, tienen mucho respaldo, pero no creo que sea fácil que entren al mercado, digamos. Entonces, estar acá y tener una permanencia continua en el mercado, yo creo que sí hace una diferencia grande, por lo menos en reaseguro. ¿Sí? No lo fundamental es sí, todo lo técnico, es la capacidad, es la calificación del riesgo con quien está contratando. Pero es un pero plus. Después de eso es un gran plus y no por eso las oficinas de reaseguro más importantes del mundo tienen oficina hoy en Bogotá. Sí. Oiga, y ya como para terminar esto y salir del tema un poco de la tecnología, todo el tema de la inteligencia artificial, ¿sí está transformando de alguna manera la atención de reclamaciones o no? ¿Y en qué medida sí? Pues yo creo que está transformando nuestras industrias. Ahora, yo lo que siento es que... Porque le pregunto a los heads de claims. No, los proyectos están y se están desarrollando para que definitivamente sea una herramienta importante en la toma de las decisiones. Yo no creo que vaya a reemplazar completamente la toma de nuestras decisiones. Porque no le conviene. Pero va a ser fundamental en que tomemos mejores decisiones, más acertadas, más rápidas. Lo que pasa es que hay que organizar la casa. Nosotros administramos un montón de datos que tenemos que ponerlos en orden para que estas herramientas funcionen bien. Estas herramientas hay que entrenarlas y yo siento que estamos en ese proceso y definitivamente van a ser incorporadas en nuestros procedimientos y utilizadas para bien de nuestros clientes y los asegurados finales. Sí, yo creo que va a mejorar la velocidad de respuesta nuestra, digamos, de toda la cadena de atención de un siniestro. Sobre todo, yo le tengo fe a que para los eventos catastróficos va a ser una solución súper útil. Siempre el trabajo de siniestro siempre se ha visto un poco afectado. Digamos, los paramétricos han prometido que ya no va a haber ajuste y pues los paramétricos han estado ahí en el mercado mucho tiempo y hasta ahora seguimos trabajando, ¿no, Juan Eduardo? Tenemos suficiente trabajo. Pero yo creo que el proceso va a ser mucho más rápido. Y eso para bien de toda la cadena. O sea, yo creo que la inmediatez, las compañías de seguros en general son más conservadoras. Y eso hace también que los procesos no cambien a una velocidad con la que uno esperaría, ¿sí? Pero eventualmente van a hacer que de pronto no seamos más precisos, pero sí más rápidos. Y eso es fundamental, especialmente con los eventos catastróficos. Sí, creo que ahí se va a notar un poco, o esas herramientas van a marcar una diferencia porque llegan miles, millones de reclamaciones que se tienen que atender y donde se requiere una agilidad especial. Sí, y yo creo que la inteligencia artificial va a afectar toda la sociedad primero. Digamos, hay muchos otros campos que se van a afectar primero y el tema de seguros, digamos, va a tener pronto algo más tardío que otras áreas de la sociedad. Oiga, cuando ustedes que tienen, digamos, un contacto cotidiano con las aseguradoras, ¿qué les quisieran dejar como mensaje a esas personas con las que ustedes tienen contacto diariamente en las aseguradoras que muchas veces olvidan? Es decir, como, ¿pero por qué no está poniendo esta firma? ¿O por qué no puso este chulo? Si sabe que siempre se necesita esto y siempre se les olvida. Pregunta difícil, ¿no? Sigue tú, Juan Eduardo, por favor. No, yo creo que... Va a decir que ellos todo lo hacen bien. Él es muy diplomático, él es absolutamente... No, que nos contacten más, que confíen más en nosotros y que realmente aprovechen lo que estábamos hablando ahorita, que hay una oficina local que habla el idioma, que tiene una experiencia y que queremos estar cerca de ellos para poder aportar. Yo creo que los dos aportan en la atención de las reclamaciones. Naturalmente, pues a veces hay diferencias. Porque usted a veces dice, no, pero ¿por qué no me contaron antes? Claro, yo pude haberles compartido una experiencia que tenía en otro país y haber solucionado un tema de forma diferente o haber evitado un conflicto final con el asegurado porque había otra solución que ya la teníamos en otro país. Muchas veces el crimen, estas pólizas atienden muchas veces crímenes, actos dolosos, pues va migrando de país a país y uno ya tiene la experiencia porque lo está viendo en otro lado. Entonces, pues el contacto, el servicio que queremos dar, tener una oficina en Bogotá, pues contáctenos y pregúntenos si podemos ayudar porque para eso estamos.
Sí. Sí, yo agregaría, estoy de acuerdo, yo agregaría que le exijan a sus reaseguradores, no importa dónde estén, porque muchas veces el análisis se basa en el precio. Y pueden haber reaseguradores más económicos, pero no tienen el mismo respaldo y la misma rapidez que tenemos los que estamos acá. Entonces, háganle la prueba a todos los reaseguradores a ver quién responde mejor o quién responde más rápido, porque no es justo que nos comparen teniendo una oficina, una estructura, unos costos aquí locales para atender a los clientes con aquellos Y un conocimiento regional del día a día. con aquellos que están muy lejos de acá, en otra zona horaria, que no pueden responder o que no tienen la capacidad para responder. Y que no conocen además el tema cultural, como decía Juan ahora. O la jurisdicción, por ejemplo. O sea, No conocen ni siquiera cuál es el mocho que dice el Código de Comercio acá. No, pues explíquele qué es la Contraloría. sí, no, yo he estado en reuniones de mercado. Explíquele el sancionatorio del 86. Explíquele el proceso de la Contraloría. Estaba en reuniones de mercado donde reaseguradores, donde contratan un abogado para manejar un caso desde muy lejos, y lo primero que tiene que decir el abogado es: Colombia está en Sudamérica, ¿sí? Colombia es un país así, así. O sea, tienen que explicarle el mercado a aquellos que deberían conocer, Sí. porque están haciendo negocios acá, ¿no? Sí, que la sola explicación ya denota Sí. que no debería ser usted el elegido. Sí, ya empezamos mal. Sí. Oiga, bueno, no. No sé, ¿algo más que quieran decir? Mil gracias a los dos por venir a compartir un poco su experiencia como los líderes de claims de uno de los reaseguradores más grandes del mundo. Y gracias, Valentina, por Gracias, acompañarles y hacerles un par de preguntas que vi que ahí quedaron contra la pared. Y muchas gracias a ustedes. Y bueno, y muchas gracias. Espero que vuelvan pronto. Claro.